aprovechó mucho de él, digamos, durante 14 años, lo engañó, Sí, etcétera. Pues hubo muchos episodios donde se sigue mostrando ese respaldo de Dios hacia Jacob. sí, sí, ¿Cómo ver eso? Porque también se puede malinterpretar, ¿no? O sea, es como que a pesar de sí. que tú seas malo, Dios te ama, ¿no? Que es lo que te dicen hoy muchas Sí, iglesias y muchas cosas. Es decir, sigue pecando, que sí. independiente de que peques, Dios te sigue respaldando. Pero ¿cómo deberíamos realmente ver ese episodio de Jacob? No, yo creo que Jacob vivió mucho la disciplina del Señor, mucho, sobre todo cuando él llega donde su tío Labán. Creo que él ahí es muy disciplinado por Dios. Yo creo que uno en la vida de Jacob ve las dos cosas, tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Claro, Dios eligió a Jacob desde antes de que él naciera, Dios lo eligió para que a través de él la descendencia del pueblo de Israel se extendiera, ¿sí? Pero Jacob con su mentira y con su parte de ser engañador, tramposo, mentiroso, él también tuvo que vivir el trato de Dios. Cuando él llega donde su tío Labán, lo que pasa es puro tratamiento, ¿no? Porque son 7 años primero por Lea, 7 años por Raquel, 7 años luego sirviéndole a él. Y en esos 21 años que había servido, Labán no le había dado nada. Dice Jacob, todo lo que he trabajado es para que usted se enriquezca, usted se hizo rico conmigo. Y él después, cansado de eso en Peniel, busca encontrar a Dios, porque se iba a encontrar. Por un lado tenía a Esaú, por atrás tenía a Labán, no podía avanzar, no podía devolverse, estaba como atascado en su vida. Y ahí es donde clama a Dios en Peniel, ¿se acuerdan? Y ahí es donde le pide a Dios que obre, que haga, que tenga misericordia. Sí, y es De ahí hecho, donde Dios él muestra. se le aparece a Labán y le dice que no le vaya a hablar como con desprecio, o Sí, sea, que tenga mucho cuidado cuando vaya a ir a Jacob a hablarle, es lo que Dios le dice. sí, entonces yo creo que Dios, sí, Dios tuvo obviamente misericordia de Jacob, pero Jacob en el camino también aprendió la lección, claro, él aprendió la lección de ir dejando la trampa, la mentira. De hecho, algunos teólogos dicen que Génesis, el personaje, uno de los grandes personajes principales, más que Abraham, dicen algunos teólogos, más que José, es el mismo Jacob. Porque a Jacob nosotros lo vemos del capítulo 25 al capítulo 50. Y es como si, Ujú. claro, él es a través de él vienen las 12 tribus y en toda su vida uno puede ver el trato que Dios tuvo con él, ¿no? Perdiendo a José en un momento, que creyó que lo había perdido. Luego Ujú. perdiendo a Benjamín, que también creyeron que lo había perdido. Perdió a su esposa, sí, Raquel. Entonces, sí, creo que Dios lo trató mucho, lo disciplinó mucho a Jacob. Sí, así es. Líder, y otra cosa respecto al Espérame, Andrés, Génesis. un segundito Sí, que me claro, están claro. preguntando. Él se aprendió a ver como Pedro dice que no se debe ver como un peregrino, pero último dice los años de mi peregrinaje Sí, sí son menos que los de mi padre. sí, él se vio como un peregrino por lo que dice ahí al final de Génesis, cuando le dice a Faraón, los años de mi peregrinación son tantos años. Entonces, sí, uno ahí se da cuenta que él entendió eso. Él entendió que era un peregrino. Y la Biblia misma dice que también Abraham entendió que era un peregrino. En Hebreos 11 dice que él partió a buscar una patria mejor, una tierra mejor, la Jerusalén eterna. ¿Sí? Espérame un segundito, Juan Carlos. Andrés, ¿iba a preguntar algo? Sí, una última cosa respecto al tema de Jacob y bueno, otros personajes que aparecen en el Génesis. Sí, Eh, Jacob tomó dos mujeres, hay otros que tenían más mujeres, etcétera. ¿Cómo debemos ver esto? Porque Dios siempre aprueba, digamos, el matrimonio entre dos personas, ¿sí? Ahora, sí, o sea, tenemos que verlo en un contexto, digamos, de la época, o sea, sí, tendríamos que verlo así. Bueno, sí. pero si Dios es inmutable, ¿cómo nosotros entendemos que Dios vea eso? O sea, o Dios definitivamente lo veía en ese momento con malos ojos también, porque Dios no cambia. Sí, ok. No, miremos lo siguiente. Miren un momentico Génesis. Ese lo vamos a ver, pero miren un segundito conmigo Génesis 4. Miren este. Génesis 4 en el versículo 19. Génesis 4, 19. ¿Lo tienen? Sí. Miren lo que dice. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Es la primera vez que nosotros vemos poligamia en la Biblia. Poligamia. Es la primera vez, ya en el capítulo 4 ya hay poligamia.
Y miren lo que dice. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Esas son palabras arrogantes, ¿sí? Son palabras de alguien que se cree superior. De hecho, miren lo que dice en el 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, desde el principio, nosotros ya encontramos algo, poligamia. Hay una poligamia abierta. Cuando Moisés, miren, cuando Moisés da la ley, ya ha pasado muchísimo tiempo, ¿sí? Ya ha pasado mucho tiempo desde que todo empezó de que las culturas empezaron a poblarse y el mundo empezó a poblarse, ya había mucha gente. Entonces, miren, cuando Moisés da la ley, ya hay muchas familias allí que tienen matrimonios de muchas mujeres. No es tan fácil decir en ese momento y en ese contexto histórico, no es fácil decir, bueno, solo es hombre y mujer. Destierren a todas las mujeres, separen a todos los hijos y solo estén ustedes dos. Por eso Jesús dice en Mateo 19, por causa del pecado de ustedes, Dios tuvo que regular en la ley de esa forma. Y Moisés permitió dar carta de divorcio por eso. Dios permitió el matrimonio de esa forma, no porque Él lo aprobara, no porque Él estuviera contento con eso, porque desde Génesis 2 nosotros sabemos que Dios estableció hombre y mujer, sino por causa del pecado de ellos fue que Dios lo permitió y lo estableció. Les voy a poner un ejemplo. Pensemos que nosotros somos misioneros y vamos a ir a una cultura donde las personas aceptan la poligamia. Una tribu de indios donde las personas aceptan la poligamia. Cuando nosotros llegamos a una cultura como esa, nosotros no podemos llegar a decir, bueno, divórcense, o sea, tiene 10 mujeres, escoja una y mire usted con cuál se va a quedar. No podemos decir eso. Podemos enseñar el matrimonio, que es entre hombre y mujer. Y a partir de ahí, la Biblia obviamente va a ser la cabeza de esa tribu. Pero de entrada, en cierto modo y en cierto sentido, es algo que se debe permitir. No puedo decirle a las personas divórcense de todo, porque crecieron en una cultura así. Es un poco lo que pasó con Moisés. Cuando Moisés da la ley, ellos ya hoy tenían familias poligámicas, ¿sí, claro? Tenían familias con muchas mujeres. Pero Jesús dice, pero no fue así. En el principio Dios hizo hombre y mujer. Entonces es por causa, ahí lo sabemos, ahí lo entendemos, es por causa de la cultura y Jesús mismo lo enseña y los padres de la iglesia lo vieron así. Solo es un matrimonio hombre y mujer. ¿Sí, claro? Del divorcio, sí. ¿Qué? Ah, ok. Sí. ¿Qué lo permitió? Sí, Mateo. No, así no. Así es. Igual en la ley lo advierte, ¿cierto? De que las muchas mujeres, en la ley no, en Samuel, en el primer Samuel, que las muchas mujeres no saben el corazón del hombre a los hijos, le dice el hombre. Ah, ok, sí. Sí, lo que sucedió con Salomón. Pero sí, nunca el propósito de Dios fue muchas mujeres, no. Solo hombre y mujer. ¿Claro? Dale, pregunta. Sí. Es que en 1 Corintios de 4, 1 Corintios 4, sí. 4, dice así, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Sí. Entonces a mí, al leerlo, me surgió la siguiente pregunta, que si en la segunda venida de Cristo, la manifestación a lo que se refiere a este capítulo, es que de lo que hay oculto en nuestro corazón o en nuestro interior, la intención de los pensamientos será de público conocimiento. ¿Qué versículo es? El capítulo 4, versículo 5. 1 Corintios 4, 5. ¿Sí? Yo no entiendo, es como si... ¿Primera de Crónicas o de Corintios? Ah, Primera de Corintios. Está en Crónicas. Ah, ok. 1 Corintios 4, 5. Ah, ok, sí. Así que no juzguéis, ¿sí? ¿Ese? Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Ah, ok. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Sí, así es. Como que el juicio, aparte de la comunidad,
como que lo que hay, las personas conocerán también lo que los pecados. Yo siento como eso, como que será público nuestros pensamientos. No, pero no creo que sea para los hombres, sino para él mismo, o sea, para la misma persona, Dios manifestará las profundas intenciones del corazón. No creo que la intención del juicio sea que nosotros miremos los pecados de otros. No creo que sea la intención. Yo lo decía como para, porque él está haciendo una exhortación a la iglesia para Sí. que no pongan a juzgar, para que no eleven que si quién es mayor, que si yo, que si... No, porque aquí está hablando del juicio final. Así es. Él dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, dice Pablo, a mí personalmente, el que me juzga es el Señor. Y en ese, claro, a él. Y si en ese día yo hice algo malo por vanagloria, por provecho personal, por beneficio propio, en ese día Dios manifestará las intenciones de cada corazón. Y cada persona recibirá su recompensa según lo que haya hecho. Pablo está defendiendo su apostolado, él está defendiéndose de los falsos. Entonces él dice, miren, en el día final vamos a saber el verdadero, vamos a saber quién es el verdadero. Pero no porque la intención de Dios sea que nosotros miremos el juicio público de todos, o no por hallarnos la razón a cada uno, sino creo que la intención del pasaje es que nosotros tengamos temor de que nos vamos a presentar ante Él en el día del juicio y seremos juzgados. Por eso nos conducimos con temor. ¿Es claro el punto? Bueno, vamos a Génesis. No sé si de pronto tienen más preguntas, dudas, inquietudes. Líder, una pequeña cosita que me llama la atención de la pregunta anterior, Sí. y es que la Biblia sí, digamos que nos llama también a hacer un juicio, pero de manera justa, y entonces ese juicio de manera justa es basado en los parámetros de la Biblia, porque nos Sí. dice que juzguemos con justo juicio, y el Sí. juzgar con justo juicio está en imperativo. No, sí, sino que el pasaje que nosotros mirábamos es un pasaje que habla del día final. En el día final, Dios en su soberanía, Él manifestará las intenciones de cada corazón. Por eso Pablo dice, el que me juzgará en ese día es el Señor. Los falsos maestros de Corinto estaban haciendo un juicio mentiroso, un juicio inapropiado. Estaban diciendo palabras mentirosas de Él. Entonces, por eso Pablo dice, Él me juzga. Ahora, cuando nosotros evangelizamos en cierto modo, obviamente nosotros juzgamos con justo juicio. Nosotros le decimos a las personas, has pecado, has quebrado la ley de Dios, has pecado contra un Dios santo. Eso también es juzgar con justo juicio. Le estamos diciendo a las personas que han pecado contra Dios, pero que hay una salvación en Cristo Jesús. Pero si existe la disciplina de la iglesia, pues también la disciplina de la iglesia se busca a las personas. Claro, igual, sí señor, como lo dice Mateo 18, en la iglesia hay disciplina. Y si las personas están pecando, el Señor mismo en Mateo 18 nos da el proceso y el paso para disciplinar a alguien que ha caído en pecado. ¿Claro? ¿Cómo se puede restaurar el hermano? A través de la disciplina eclesial. Así es. Muy bien, vamos a Génesis al capítulo 3. Nosotros quedamos en el versículo 17. Vamos a terminar hoy Génesis 3. Vamos a correr del 17 al 24. ¿De la invitación cuál es? Que ustedes puedan leer Génesis 3, 17 y me digan qué observan, qué ven, qué ven. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué ven? La ira de Dios. Ok, muy bien. Sí, señora. Dios empieza a mandar un juicio, su ira. Primero lo hizo sobre la serpiente. Nosotros lo vimos hace 8 días. Primero lo hizo sobre la serpiente, luego lo hizo sobre la mujer. Dios no podía hacerse el de la vista gorda. ¿Sí? Dios no podía decir, bueno, esto no es conmigo, esto es con otros, esto es para otras personas. No, Dios no podía hacerse el de la vista gorda. Por eso Él entra a juzgar. Primero la serpiente, luego la mujer, que fue el juicio que vimos hace 8 días. Y ahorita lo está haciendo con el hombre, lo está juzgando. Está enviando una maldición sobre él. Entonces, sí. Yo entiendo que yo paso a creer que el hombre, Adán y Eva tenían todo. Todo. Ahora, para poder conseguir lo que comerán, sí. que ya no lo van a poder, sino que andan un brocará en la tierra, no que ellos, me imagino que maldiciones que entrarán las estaciones, tendrán que lavar, tendrán que estudiar, apoyarse. Ah, sí, muy bien. Miren, la maldición sobre la mujer, ¿sobre quién fue? Específicamente, la de la mujer. Sobre ella misma, sobre ella misma.
con dolor tendrás hijos. ¿Sí es claro? El deseo tuyo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Pero la maldición sobre el hombre no recae específicamente, la primera que nosotros vemos a simple vista, no recae específicamente sobre él, sino cae sobre la tierra que le rodea. Miren las palabras de Dios. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué significa eso? Lo que tú estabas diciendo. La agricultura ahora para ellos iba a ser muchísimo más difícil. Miren que ahí dice, espinos y cardos te producirá. No es que antes no hubieran espinos. ¿Saben qué son los espinos y cardos? Ellos impiden que la agricultura se pueda desarrollar con facilidad. Tienen que arrancar los espinos y los cardos, tienen que quitarlos. Entonces, no significa que en ese momento Dios creó espinos y cardos, no significa eso. Ya estaban. Dios tenía su poder obrando sobre toda la naturaleza, una naturaleza que era perfecta, una naturaleza que era eterna, una naturaleza que daba su fruto fácilmente, o sea, prácticamente. Adán, para ser el proveedor, lo único que tenía que salir a hacer era recoger, sí, porque el poder de Dios estaba obrando sobre toda la tierra. Pero cuando el hombre cae y experimenta maldición, ahora la agricultura iba a ser el trabajo difícil, la agricultura iba a ser el trabajo duro. Ahora al hombre le iba a tocar, como lo dices, pesado, con sudor, con dolor, con frustración, hace parte de eso. Ahora eso hacía parte del juicio que Dios envió sobre él. Y porque dice, con plantas y comerás plantas del campo. Sí. Mientras cultivan, sí. no va a haber nada que comer otra cosa. Sí, okay. Así es, muy bien. Bien, las estaciones, no sé si las estaciones como tal, verano, invierno, pero sí obviamente ahora la comida iba a tener un proceso. ¿Y qué vemos nosotros en la Biblia cuando Dios maldice la tierra? Hambre. Eso es lo que nosotros vemos, hambre. Que el mismo pueblo de Israel tuvo que comerse a sus hijos cuando Dios maldijo la tierra. Eso lo vemos en Segunda de Reyes. Que las mujeres mismas tenían que comerse a sus hijos. Entonces, la maldición de la tierra hizo parte del juicio de Dios, del juicio divino. Tranquila. La muerte, digamos, a raíz de este estado, Sí. Pero la muerte llegó a todo, ¿no? Porque así es. Según eso entiendo que las florecían y estaban ahí por tiempo. Sí, muy bien. Exacto. Bien. Miren este versículo, Romanos 8:20. Miren Romanos 8:20. Miren en Romanos 8:20 lo que dice. Romanos 8:20 lo que dice. Porque la creación, dice la Biblia, ¿la tienen? ¿Sí? Porque la creación fue, si no, ahí tengo Biblia. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, miren al apóstol Pablo, ¿qué dice? La creación misma, ¿qué? Será libertada. ¿De qué? ¿De qué? De la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La maldición entró sobre toda la tierra. La tierra que nosotros vemos no fue la tierra original que Dios creó, porque la tierra entró bajo maldición. De hecho, cuando uno lee Job, dice que si Dios mira al sol, ni siquiera el sol es limpio para los ojos de Dios. Ahora, ¿qué pecado cometió el sol? Ninguno. ¿Por qué el sol no es limpio para los ojos de Dios? Porque está maldito, porque la tierra está bajo maldición. Por eso nosotros creemos en un reino milenial. Porque cuando Cristo venga y Él venga a juzgar a las personas, Él va a establecer su gobierno, su reino, 1000 años. Y es ahí donde se va a cumplir Ezequiel, Jeremías, Isaías, donde todo florece, Habacuc, Ageo, todo el ministerio profético se cumple literalmente de tal forma que toda la tierra y todas las criaturas van a ver esa redención gloriosa. Isaías dice que el desierto florecerá, el valle florecerá. O sea, la maldición de la tierra será revertida. ¿Por qué? Porque el Mesías está reinando y gobernando aquí en la tierra. Entonces, sí, lo primero que nosotros vemos en ese versículo es que primero Adán no fue maldito directamente, sino su entorno. Ahora su entorno iba a ser un entorno difícil, iba a ser un entorno complicado. Le iba a tocar duro, sudar, dice ahí, con sudor tendrás que labrar la tierra, con trabajo fuerte. Tendrás que quitar los espinos y los cardos, ¿sí?
Miren, la tierra que Dios había dicho que era buena en gran manera, ahora está maldita. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Cami, Miren, tengo una pregunta. sí, señora. Discúlpame que te interrumpa, es que Tranquila. no sabía si No, espere. levantar la mano o hablar de una vez. Tranquila, no hablen. Toca que me interrumpa porque yo manos no veo. Entonces uno podría decir que en estos tiempos, por causa de nuestros pecados em, tan terribles contra Dios, Sí. podríamos estar recibiendo también maldiciones por parte de Él. ¿En este tiempo? Sí, Sí, claro. Dios, claro. Claro, Dios juzga. Dios en ciertos momentos juzga. Por ejemplo, miren este. Miren Amós 3. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Miren Amós 3. Amós. Miren Amós 3:3. Son preguntas fáciles de responder. Son preguntas que siempre tienen una respuesta obvia. En la poesía hebrea. Miren el primero. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, no pueden andar dos personas juntas si no están de acuerdo. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? No, obviamente no. No puede rugir el león sin haber presa. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? La respuesta es obvia, no. ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? No. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? No. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? No. Ahora, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual no haya hecho? La respuesta es obvia. No puede haber ningún mal que no venga de parte de Dios. La vida viene de Dios, pero la muerte también viene de Él. Entonces, miren, Dios manifestó su juicio sobre ciudades muchas veces. Lo vemos: Tiro, Sidón, Edom, Moabitas, Amonitas. Dios envió su juicio y destruyó ciudades. Ahora, cuando uno mira el argumento por el cual Dios destruyó ciudades, ¿qué encuentra? El pecado de los hombres, el pecado de los hombres, el pecado de los hombres. Entonces, Dios en su soberanía en este tiempo puede enviar un juicio sobre alguna ciudad, nación, pueblo, cultura. Sí, Él lo puede hacer, ¿sí está? También, a ver, pensemos en el virus que Dios ha levantado. No necesariamente puede ser un juicio de maldición sobre todas las naciones, no. Puede ser algo que en la soberanía de Dios Él utiliza para sus propósitos, para sus planes. No siempre la maldición sobre alguien o una enfermedad que recibe alguien, no siempre es por causa de algún pecado, pero por el pecado original de Adán, nosotros nos envejecemos, nos enfermamos, morimos, nos deterioramos, nos desgastamos. Por causa del pecado original, nosotros sufrimos tristeza, dolor, angustia, miedo, el que sintió Adán escondiéndose de la presencia de Dios. ¿Claro? Entonces, ¿cuál es el punto? Por el pecado original, nosotros nos deterioramos, nos enfermamos, morimos. Dios a veces, por pecados particulares, decide destruir o traer juicio sobre una nación, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, como lo hizo con Tiro y Sidón, como lo hizo con Nínive. Después de que se arrepintieron, 100 años después, Dios los destruyó. Dios puede enviar un juicio particular sobre una nación por pecados particulares. O una persona también se puede enfermar por pecados que alberga en su vida. No siempre una persona se enferma por pecados. Por ejemplo, el caso de Job. En el caso de Job, Dios lo permitió, Dios quería probar la vida de Job. Pero hay veces que las personas sí se enferman por causa del pecado. Exacto. Sí, la gloria de Dios. Exacto, para esa persona. En Juan 9, sí. Ah, sí, sí. Usted hizo algo malo. Sí, le dijeron, los amigos de Job le dijeron a Job eso. Usted debe haber hecho algún torcido. Algo malo hizo usted. Sí, no eran amigos. Sí. Sí. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Camilo. Sí, señor, gracias. Sí, bueno. Sí, señor, don William. Pues yo no sé si esté errado, pero yo veo que aquí Dios está tomando el trabajo como una maldición. No, ¿por qué nosotros decimos que no? Ya lo miramos, miren, ese ya lo habíamos visto. Ahí se me presentó esa confusión porque... No, miren en Génesis 1,
en Génesis 2, mejor miremos Génesis 2. En Génesis 2 todavía no había entrado el pecado, ¿se acuerdan? El pecado entra en Génesis 3. Y en Génesis 2, miren lo que Dios le dice. El versículo 16. Desde el 15, miren lo que dice el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Dios puso a Adán en el huerto de Edén. ¿Con qué propósito? Con que lo labrara y con que lo guardara. Entonces nosotros vemos que había un trabajo. Dios le dio un trabajo al hombre, un trabajo honroso. También dice, miren el versículo 20, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. Ahora, ¿en cuántos días Adán le puso nombre a los animales? En un día. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible que Adán en un día le pudiera poner nombre a todos los animales? ¿Buscándolos? No sé, no. Algunos dicen que Dios soberanamente puso y con su poder puso los animales delante de él. Dios los fue poniendo. Sí, y él le puso nombre a los animales en un día. Entonces nosotros vemos que el trabajo era una bendición, que el trabajo fue un medio que Dios utilizó para bendecir al hombre. Nunca el trabajo es una maldición, el trabajo es una bendición. Y Dios, antes de la caída, ayudaba en esa labor del trabajo. Pero luego que el hombre cae, el trabajo no se convierte en una maldición. La maldición está sobre la carga que el hombre debe desarrollar y debe hacer para seguir desarrollando ese trabajo que es una bendición. El trabajo es una bendición. La maldición no está sobre el trabajo, sino está sobre las funciones que ahora el hombre tiene que desarrollar. Por eso en Génesis 3 menciona los espinos y los cardos, porque ahora en la agricultura el hombre debía quitarlos. Antes no, porque el poder de Dios preservaba todo el Edén, toda la tierra, pero ya Dios quitando su poder, el hombre ahora le toca más duro. Sí, sí, así es, sí, muy bien, así es, sí, exacto. Él tenía un fruto, exacto, sí, así es. Pero ahora el proceso de comida iba a ser mucho más difícil. Entonces, no, el trabajo no es una maldición. La maldición se encuentra es por la fortaleza que él debe desarrollar, por el cansancio, con sudor, dice el versículo 17, ¿no? El 19, sí, con sudor tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, ahora le iba a tocar muy duro al hombre, ¿sí, claro? Muy bien. ¿Qué más les llama la atención del versículo 17? ¿Qué ven? No sé si ven algo. Génesis 3, 17. ¿Qué ven? ¿Por qué fue la maldición? ¿Por qué fue? Claro, porque sí, él debería ser señor, él debía ser gobernador. ¿Y cuál es la razón que Dios le da? Por cuanto oíste la voz de tu mujer. Por haber escuchado la voz de su mujer y no haber escuchado la voz de Dios, la maldición es que entras, ¿es claro? El pecado de Adán es un pecado de rebeldía abierta contra Dios. Él prefirió someterse a su mujer que someterse a Dios. Cuando él fue puesto como señor, él fue puesto como gobernador, él debía tener esa autoridad, él debía ser la cabeza. Él solamente debía escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Y prefirió escuchar la voz de su mujer. Y por haber escuchado la voz de su mujer, él cae. Y esa es la razón del juicio, ¿sí lo ven? Miren que Dios no le dice principalmente por haber comido del fruto. ¿Sí lo ven? No. La razón que Dios da es porque tú escuchaste la voz de tu mujer. ¿Sí lo ven? ¿Qué más les llama la atención del versículo 17? Señora. Lo usamos para decir que la mujer no tiene como el discernimiento. Obviamente yo entiendo que ella fue en contra de la voluntad de Dios. Sí, muy bien. Sí. Sí. Ya sabía ella que podía hacer. Sí. Pero muchas veces lo usan. Es que los hombres no van a escuchar a las mujeres y las mujeres no. Ah, bueno, ok. Ok, sí, obviamente ese versículo no significa que la mujer no puede o no debe ser escuchada. La mujer en el matrimonio debe ser escuchada. De hecho, es un campanazo muy fuerte cuando una mujer dice algo y el hombre quiere seguir otra voluntad. Eso para el hombre es un campanazo muy fuerte. Debes estar atenta, debes estar alerta. ¿Cuál es el paso que vas a dar?
Porque si mi mujer está diciendo algo, somos uno, ella también tiene sabiduría, ella también busca a Dios, ella conoce a Dios. Yo necesito aprender a escucharla. Escuchar la voz de la mujer no es malo. El problema es escuchar la voz de la mujer cuando la voz de la mujer va en contra de Dios. Ese es el punto. Cuando la voz de la mujer va en contra de lo que Dios dice, cierra tus oídos y obedece a Dios. Por eso el hombre es cabeza, porque él debe someterse principalmente a lo que Dios dice. Debe escuchar a su mujer, si ese versículo no significa que la mujer no puede hablar, no puede decir algo, no. Por cuanto oíste la voz de tu mujer, no. Se trata de que el hombre, obvio, primero obedece a Dios, escucha a Dios, porque como el apóstol Pablo lo dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. No significa que el hombre solamente decide y toma sus decisiones, no. Ser cabeza es morir a uno mismo, ser cabeza es estar dispuesto a servir, ser cabeza es dar la vida por los suyos, es entregarse por los suyos, es escuchar a los suyos. Pero primero siempre escucha el hombre la voz de Dios. Si prefiere elegir otra voz antes que la voz de Dios, Dios lo va a juzgar, Dios lo va a juzgar. Así es, muy bien. No sé qué más les llama la atención del versículo 17. La maldición, ¿cuántos días al año la iba a experimentar? Todos los días. Allí nosotros podemos ver la magnitud del error de Adán. Todos los días va a experimentar el mismo sufrimiento, dolor para conseguir, para labrar la tierra, para la agricultura, todos los días. Ahí uno puede darse cuenta de la magnitud del juicio que Dios le ha enviado. Finalmente Adán decidió rechazar a Dios, rechazar su palabra, rechazar sus mandatos, rechazar sus órdenes, y por haber rechazado a Dios, él se aparta recibe ese juicio, recibe el juicio de parte de él. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuál fue el segundo juicio que el hombre recibió? No, ahí no está implícito, nosotros lo sabemos. ¿Cuál fue el segundo juicio que el hombre recibió? ¿Cuál? Pues cuando dice tu vida es que le pone tiempo a su vida. ¿En cuál? ¿En el 17? 17. El hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Cómo dice su Biblia? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Sí. Miren Génesis 2:17. ¿Cuál es el segundo juicio que Dios envía? Génesis 2:17. ¿Cómo? Muy bien, sí señora, la muerte. Le pone tiempo, porque ya es los días de tu vida, ya es un significado de tiempo, antes era inmortal. Ok, comerás de ella todos los días de tu vida. Ok, sí. Bien, está implícito. Ahora la muerte hace parte del hombre, ¿sí? Claro. Ahora el hombre muere. Ahora el hombre va a morir. Él era inmortal. Dios en su soberanía y poder estaba preservando la vida del hombre y por causa del pecado entró la muerte. Como lo dice Romanos, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esa es una de las grandes obras del Mesías. Miren Hebreos 2:14. Un segundo, Hebreos 2:14. Miren Hebreos 2:14 lo que dice la Biblia. ¿Lo tiene? Hebreos 2:14. ¿Qué dice? 2:14, sí. Hebreos 2:14. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario con Satanás? Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Él se hizo hombre, él se encarnó. ¿Con qué propósito? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Finalmente Cristo en la cruz vence la muerte. Y miren, este es el cántico de 1 Corintios 15, del 47 en adelante. Miren un segundito conmigo, 1 Corintios 15. Del versículo 47 en adelante dice así: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Está hablando de la diferencia entre el cuerpo glorificado y el cuerpo terrenal. Obviamente el cuerpo glorificado es un cuerpo, por así decirlo, un cuerpo evolucionado, un cuerpo de mejores características,
un cuerpo preparado para las cosas celestiales, mientras que el cuerpo terrenal es un cuerpo limitado, es un cuerpo que se enferma, es un cuerpo que se cansa, es un cuerpo de humillación, pero el cuerpo celestial es un cuerpo de mayor nivel, un cuerpo mucho mejor, como el cuerpo de Cristo cuando resucitó, ¿sí claro? Ahora, miren el 54, 1 Corintios, ¿yo estoy hablando solo? No. 15:54. Y cuando esto corruptible, o sea, este cuerpo corruptible, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces ahí vemos la distinción tan grande. Cristo venció la muerte, Cristo venció que el hombre muriera, Cristo lo venció. De hecho, en Juan 11, miren un segundito conmigo, Juan 11. ...25 y 26. Miren Juan 11, 25 y 26. Jesús, ¿qué dijo? Miren lo que dice Cristo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La esperanza del pueblo de Dios siempre ha sido esa. Siempre los cristianos esperaron una mejor recompensa, la vida eterna, cuerpos glorificados. Yo le decía a alguien en esta semana, yo le decía, mira, ¿quién en sus 5 sentidos estaría dispuesto a ser comido por leones? ¿Quién? ¿Quién en sus 5 sentidos hoy estaría dispuesto a ser quemado en una antorcha? Le ponen aceite, prenderlo. ¿Quién en sus 5 sentidos estaría dispuesto a pasar tortura, frío, hambre, golpes, asfixiamiento, desprendimiento de miembros? ¿Quién en sus 5 sentidos haría eso? Nadie. Si una persona tiene un ápice de amor por este mundo, se va a aferrar a este mundo. ¿Sí, claro? Si una persona dice, no, este mundo es más valioso, no, yo no. Mis hijos son más importantes. Dios entiende que yo tengo que cuidar a mis hijos. Yo voy a cuidar a mis hijos. Mueran ustedes por Cristo. Yo aquí desde la distancia voy a estar orando por ustedes, para que Dios les dé la fortaleza de soportar las pruebas. Sí, yo no voy a sufrir por Cristo, no voy a sufrir por la fe. Si en el corazón de alguien hay un ápice de amor por este mundo, el cristianismo no significa nada para esa persona. Pero cuando alguien ha muerto al mundo, de verdad, ha muerto a este mundo y dice, no estimo como el apóstol Pablo, todo lo que yo estimaba precioso, para mí ha venido a ser ¿qué? Basura. Por causa del amor de Cristo. Porque Cristo es más valioso. Y si yo y mi familia tenemos que morir por Cristo, pues gloria a Dios, gloria a su nombre, si Él determinó eso en su soberanía. Solamente alguien que entiende que la eternidad es algo mucho mejor, que no se compara en nada con este mundo, estará dispuesto a morir por Cristo. De lo contrario, piensen en la iglesia primitiva, al apóstol Pedro, predicándoles prosperidad. ¿Usted cree que en algún momento cuando Nerón se levante a perseguirlos? No. Yo no sea tan radical, líder, no sea tan fuerte. Usted pone ejemplos muy duros. ¿Qué? ¿Qué? Cuando la iglesia, lo dice la Biblia, sí, que todos tenían toda la de todos y sí, todos ayudaban a entre todos. Exacto. Sí, sí, sí. Sí. No, todo era una, sí, muy bien, todo era de todos. Pero piensen en eso, miren, si yo tengo un ápice de amor por el mundo y no entiendo la resurrección de Cristo, para mí el cristianismo no es nada. De hecho, Pablo lo dice en 1 Corintios 15, si una persona no entiende la resurrección eterna, si una persona no entiende la vida eterna, ¿sabes qué? Comamos y bebamos porque mañana finalmente moriremos. Disfrutemos de esta vida es todo lo que tenemos. Las personas aman mucho su vida, mucho su salud, mucho lo que ellos tienen. El cristiano nunca. Miren, ay Dios. Cuando uno estudia la historia de las plagas, peste negra, bubónica, peste, todas las pestes que han habido, ¿sí?
La iglesia nunca cerró. Nunca cerraron. ¿Sabe qué hacía la iglesia de Cristo? Abría las puertas para recibir a la gente enferma. ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cómo les podemos servir? ¿Cómo podemos colaborarles a ustedes? Pues claro, eso era lo que hacía la iglesia, pero hoy en día no. Yo escuchaba que decía pues MacArthur, ¿no? Que eso es muy terrible porque se ha abandonado el principio de la iglesia que es acompañar a los hermanos hasta el último momento de su vida. Sí. Ahorita les toca morir solos. Solos. Es el papel de la iglesia. Sí, no, así es. Sí, uno siempre en la Biblia ve eso, ¿no? El cuerpo de Moisés lo lloraron un mes. El cuerpo de Abraham, creo que también lo lloraron como un mes. Sí, uno siempre ve ese acompañamiento hasta el final. Hoy, no, hoy todo el mundo siempre lo quiere quitar, siempre lo quiere cambiar, siempre quieren dejar todo. Soledad, sí, la muerte más sola, claro. Ya. Sí, se fue, ya, se fue así. Sí. Sí, no, es tremendo. Entonces sí, Cristo, miren, Cristo venció la muerte, Cristo resucitó, Cristo se levantó de los muertos. Cristo promete un cuerpo glorificado y resucitado para aquellos que confían en Él. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque crea en mí, vivirá eternamente en un cuerpo mejor, en condiciones mejores, en un estado mejor. Los ángeles anhelan la salvación que los creyentes tienen. Los ángeles anhelarían tener un cuerpo glorificado, anhelarían la redención. Saben que el estado del creyente en la eternidad va a ser mucho mejor que ahorita. Pero si alguien está aferrado a este mundo, a su vida, el que ame su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, él la hallará. Aquel que me ame a mí más que su vida, más que a sí mismo, más que todo. Cristo es sobre todo, y todo y en todos, ¿sí? Camilo. Espérame un segundito, don William, que aquí me van a hacer una pregunta. Cuando en el momento de la transfiguración, cuando el presentó él estaba en cuerpo glorificado. No, glorificado no. No, dice que Cristo resplandecía. Creo que es la presencia de Dios. De la transfiguración a un cuerpo glorificado. No, el cuerpo glorificado es después de la muerte, ¿sí? Es después de la muerte. Algunos dicen que Elías tiene cuerpo glorificado. No sé, es difícil. Que no tiene cuerpo glorificado. La Biblia no lo menciona. Mateo 27 dice que algunos se levantaron de los muertos y es probablemente cuerpos glorificados, que algunos fueron a Jerusalén y los vieron. Pero el de la transfiguración creo que es más la presencia de Dios en el milenio, la representación, la deidad, la luz, la Shekinah, la gloria de Cristo, la presencia, que un cuerpo glorificado. No, un cuerpo glorificado, ellos no vieron una luz resplandeciente cuando Cristo aparece en su cuerpo glorificado, no. Digamos que Jonathan Edwards sí dice que Cristo pasó muy poco tiempo con los discípulos después de resucitado, porque velar la plenitud de su deidad era más difícil en ese cuerpo. Por eso los momentos que Cristo pasa con sus discípulos son momentos cortos, son momentos rápidos, son momentos que van muy rápido, ¿sí? Ese cuerpo es especial porque tiene la capacidad de velarse, tiene la capacidad de atravesar paredes, puede comer, como lo vemos en Juan 21, Cristo comió, pero no creo que en la transfiguración sea el cuerpo glorificado, no. Creo que la Shekinah, la presencia gloriosa de Dios, sí. Don William, y cuando Moisés... Espérame un segundito, qué pena, Gina, un segundito. Perdón, con don William. Don William, la pregunta. Camilo, aprovechando el tema acá de este versículo donde habla que el hombre tiene que morir, yo quería aprovechar para tocar un nombre o algo que siempre se habla que es del alma. Uno ve que las benditas almas, que le vendió su alma al diablo, la Biblia cómo toma esa alma, si es que la toma en alguna parte. ¿Qué es el alma y todo? Ok, el alma es la parte inmaterial del ser humano. El ser humano está compuesto de dos partes, una física y una inmaterial. Cuando el hombre muere, no, dos. Cuando el hombre muere, alma y espíritu en la Biblia son lo mismo. Alma y espíritu son términos en la Biblia intercambiables. El alma va al cielo, dice Apocalipsis 6, el espíritu va al cielo, dicen otros pasajes, el alma alaba al Señor, el espíritu alaba al Señor, el alma se entristece, el espíritu se entristece, ambos se usan de manera intercambiable. Nunca la Biblia da términos específicos, distinciones específicas para el uso del alma
o distinciones específicas para el uso del cuerpo, nunca. La Biblia nunca dice, bueno, el espíritu es esto, o el alma es esto, o usas tu espíritu para esto y usas el alma para esto, nunca la Biblia dice eso. Son dos, parte material y parte inmaterial. La parte material es la que muere, el cuerpo es enterrado, que espera la resurrección. Y la parte inmaterial es la parte que asciende a los cielos, es la parte inmaterial la que asciende a los cielos y el alma espera la resurrección del cuerpo. El alma no va a un purgatorio, el alma no va a un lugar por ahí volando, no. El alma va a un juicio y en ese juicio se determina si va al cielo o al infierno. No es el juicio final, es un juicio personal. Esa persona va a un juicio y se determina su estado. Ahorita en este tiempo, en el cielo o en lo que nosotros llamamos el Seol, ¿sí, claro? Esperando que la nueva Jerusalén y la apertura del infierno final, ¿sí, claro? Donde todos resucitarán y algunos irán a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Pero almas benditas no hay, almas benditas no hay, no le podemos orar a las almas no hacen nada. Yo creo que si una persona se muere y hay apariciones extrañas en la casa, son demonios, que les gusta llamar la atención, adoración hacia ellos, que uno les ponga atención, pero no, una persona o va al cielo inmediatamente o al infierno. No se quedan por ahí. ¿Qué día escuché a alguien que el alma se quedaba por ahí por Juan? Bueno, no, miremoslo, Juan 21, un segundito, Juan 21. Pero luego al infierno no van, perdón, solamente después de la venida por segunda vez de Jesús. Muy bien, sí señora. Ahorita las personas, el alma va a un estado que se llama el Seol, un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento igualmente, un lugar donde se manifiesta el justo juicio de Dios. Ahora, ¿qué es el infierno? El infierno se inaugura con la segunda venida de Cristo, donde según Juan 5:29, Cristo levantará a esos incrédulos y les dará un cuerpo preparado para la destrucción eterna, donde serán juzgados. Pero tanto en el Seol como en el infierno se sufre. Pero nosotros no tenemos, ni la Biblia tiene la enseñanza de que hay un estado llamado purgatorio, donde es una especie de estado intermedio donde las ánimas están volando y entre yo más misas le ofrezca a esas almas que están por ahí volando, las estoy purificando para que se vayan para el cielo finalmente. No existe tal cosa en la Biblia. En la Biblia vas a un juicio donde irás a la vida o a la muerte eterna, no más. Pero Cami, perdón. Sí, señores. ¿Ese Seol es como un estado de incertidumbre? No, es un estado de tormento. El Seol es un estado de tormento. El alma es atormentada. Será el crujir, el rechinar de los dientes. Ese lo vemos en Lucas 18, con el hombre. Pero sí o sí todo el mundo va a ese Seol, así haya... Al cielo, al Seol o al cielo. Pero no hay un estadio donde las almas descansen. Muchos incrédulos dicen, ay, yo quisiera morirme para descansar. No vas a descansar, vas a sufrir mucho. Si no te arrepentiste y no pusiste tu fe en Cristo, si no pusiste tu confianza en Cristo, vas a sufrir mucho. No hay un estado medio, ¿sí, claro? ¿Sí? Gina, pero Camilo, ese Seol es, o sea, ¿ese Seol es ya la condena o es el estado, es el estado previo? Es la condena, está condenado, está sufriendo sin el cuerpo. Luego va a pasar a sufrir con el cuerpo. En los dos estados, tanto en el Seol como en el infierno, se sufre el juicio de Dios. En los dos estados, el estado es un estado horrible de sufrimiento, donde no hay luz en los dos estados. Una vez una persona muere, va al cielo o va al Seol. ¿Va a la vida eterna, a la gloriosa eternidad o va a sufrir? Nunca hay como un estado de paz, de quietud, de tranquilidad, no, nunca. Ese cuerpo glorificado, un cuerpo diseñado para el infierno tiene características especiales, ¿no? Sí. Está diseñado para recibir para estar, digamos que expuesto a tanta gloria de Dios, ¿no? Sí. Y el otro va a ser diseñado para ser expuesto al juicio de Dios, a la ira de Dios. Sí, sí, no es el mismo cuerpo, son cuerpos especiales. Sí es el mismo cuerpo, pero un cuerpo que adquiere diferentes características.
preparado uno para la destrucción y preparado uno para disfrutar de la gloria de Dios. Gina, ¿ibas a decir algo? Sí, Cami, es que me llama mucho la atención. Hace poco vi en un periódico que un señor aquí en Colombia, en Bogotá, em, digamos que entre comillas lo asesinaron y el Sí, hombre, bueno, estuvo en la clínica, duró más o menos como 40 minutos muerto y sí, luego volvió a vivir. resucitó. Sí, Sí, sin sí. ningún tipo de condición neurológica ni nada que Ah, uno científicamente pensaría que pues quedaría como tostado el hombre, pues sí, porque duró sí, 40 minutos sin recibir oxígeno en su sí, cerebro. sí, Entonces, ¿a qué voy? A que el hombre dice que en ese tiempo, y creo que alguna vez yo te he manifestado esa como duda, porque coincide con lo que muchas personas suelen decir y que han vivido este tipo de experiencias, que cuando pasan por esto, tienen un encuentro con Jesús y Jesús les muestra el como camino. lo que es el paraíso, el cielo, no sé, y en otra Sí, parte ven como a la gente sufriendo, creería yo, pues no sé, obviamente en medio de sí, mi ignorancia sería el Seol, porque él dice que él veía a la gente, pero mal, o sea, gritando, hablaba de lo del rechinar de los dientes, todo, ok, o sea, como que sí, todo como tan parecido entre las sí. otras personas. ¿Tú consideras que eso también sería como cosas del diablo o algo así? Porque es que todos coinciden con lo mismo, ¿sí? Es más, Sí, este por lo menos dijo, yo no le vi la cara. ok, Yo no le vi la cara a Jesús, simplemente yo iba de la mano con él, era una túnica blanca, no sé qué, pero no, él sí fue muy claro y dijo, yo nunca le vi la cara, pero sí dijo que Jesús le había dicho que no era el momento de que él muriera, que era el momento de que él volviera a contarle a la gente lo que él había visto para que todos tomen conciencia, algo así, ¿no? O sea, en mis ok, palabras. ok, Entonces, em, ¿tú qué piensas de eso? ok. Yo lo primero que diría es lo que dice Eclesiastés. Mira un momentico conmigo, Eclesiastés. Sí, ese. ¿Cuál es? Eclesiastés, ya te digo cuál es. Eclesiastés 3:11. Miremos Eclesiastés 3:11. Un segundo. Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Miren lo que dice. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Lo primero es que toda persona en el mundo, sin importar su religión, budista, musulmán, judío, ateo, todo el mundo en su corazón sabe que hay una eternidad. Por más que lo quieran negar, no hay nada. ¿Sí? Cuando morimos, morimos. No importa si una persona quiere negar eso. Los egipcios hablaron del más allá. Los musulmanes hablan del más allá, los hinduistas, Krishna, ¿no? La reencarnación, bueno, todas estas cosas. Toda persona sabe que hay algo más allá. Entonces, primero, en el sentir de corazón de cada persona sabe que hay algo más allá. No sé cómo es el estado en el que las personas en su inconsciencia entran cuando están en ese punto. No sé sus neuronas cómo funcionan, pero sí sé que toda persona es sensible a que hay algo más allá. Ahora, puede ser, ¿no? Puede ser que porque una persona ha crecido en una cultura cristiano-católica tenga cierta percepción acerca del cielo y acerca del infierno. Puede que una persona tenga esa percepción del cielo y el infierno y cuando está en ese estado pueda que sueñe con ese tipo de cosas y que su misma conciencia la acuse de que ibas a ir allá, ibas a ir al infierno y es la hora de que te puedas arrepentir, ¿sí? Claro. Pero es que el Pero que hombre estaba muerto, o sí, sea, duró exacto. 40 minutos muerto. Claro, médicamente estaba muerto, pero el alma sigue. Claro, o sea, aunque Ah, ok. médicamente el cuerpo esté muerto, el alma sigue consciente. Cuando nosotros morimos, el alma no deja de estar consciente, el alma sigue estando consciente. Entonces, él en su alma puede percibir, no sé, por ejemplo, el cielo o el infierno. Claro, puede percibir esa situación en su mente por la cultura en la que creció y puede decir ahora que ahora vengan y se arrepientan. Podría ser muchos casos que por la cultura en la que crecieron en ese estado, aunque el cuerpo esté muerto, su alma sigue siendo consciente. Y en su alma esas personas puedan
pensar acerca de esos eventos. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que muchas de estas personas que se despiertan no predican el evangelio bíblico. No predican, bueno, hay que mirar a Cristo, porque Cristo recibió la ira de Dios y Cristo padeció bajo su ira y Él nos justificó ante el Padre. O sea, nadie dice eso. No, sino que no, mira, hay dos caminos, entonces mejor pórtate juicioso, pórtate bien, ama a los demás, pero ese no es el evangelio. Entonces no sé si esa sea una visión de Dios, no creo. Si una persona se despierta de ese estado y lo único que predica es buenas obras, pues ese estado fue una mentira, porque lo único que salva es el evangelio. Ahora, ¿qué pasa si una persona, porque yo no soy Dios, yo no puedo decir cuál es una visión de Dios y cuál no, solo Dios lo sabe, pero digamos que una persona muere médicamente y en su alma Dios le muestra el cielo y el infierno y le muestra la obra de Cristo y esa persona se despierta y dice, hay que arrepentirse, hay que dejar el pecado, hay que volver nuestros rostros a Dios, porque un día vamos a estar en el juicio final y todas las personas perecerán a menos que se arrepientan y pongan su fe en el Salvador. Si una persona se despierta y dice eso, yo sí creo que esa persona sí tuvo una visión de Dios. Como muchos musulmanes hoy se convierten. Hoy muchos musulmanes se les predica el evangelio y esos musulmanes sueñan con Cristo y sueñan con la obra de Cristo. Dios, en su gracia y en su soberanía, permite que un musulmán tenga un sueño de esos para que se arrepienta y vuelva a Cristo. ¿Yo podría decir de un sueño de esos? Sí, ese es un sueño que viene de Dios, porque finalmente guió a la persona a arrepentirse y abrazar la expiación sustitutiva de Cristo por esa persona en la cruz. Pero si esas personas que entran en ese estado de inconsciencia, sueñan y se despiertan, y ellos dicen, miren, hay un cielo y hay un infierno, es real. Pero lo único que tenemos que hacer es buenas obras. Ama a tu prójimo, reconcíliate con tus amigos. El infierno es un lugar muy feo, pero necesitamos ser buenas personas. Si una persona se despierta diciendo eso, nunca soñó con Dios. Es el mensaje. ¿Cómo identificamos a un mensajero verdadero? Por su mensaje, por sus palabras. Yo creo que si eso sería cosas divagando, ¿no? Pero yo creo que si Dios permitiera ese estado, no sería para que el Espíritu Santo no hiciera nuevamente presencia en esa persona, que digamos, se le da una nueva oportunidad, sí, pero para que el Espíritu haga la obra en él y el Espíritu vemos en los cristianos, en los verdaderos cristianos, sí, la obra. convence, sí, sí, sí. Pero una persona que es tan superficial, exacto, no sí, creo que sí, sea una obra del Espíritu exacto, Santo, muy bien, sí, el Cristo de claro. Dios se manifestaría pues en las tres cosas, Sí, ¿no? sí. Ver a Cristo, pero finalmente el Espíritu tendría que hacer un digo, yo, Sí. ¿no? Que sería lo que yo creería. Exacto, Una obra claro. final en el que lo va a Sí, sí, bien. Espérame un segundito, Andrés. Ese es un buen punto lo que dice Juan Carlos. O sea, digamos que la persona se levantó. Ahora observemos su vida, observemos si de verdad es un creyente que se convirtió, que cree el evangelio, predica el evangelio, fue inmediatamente a buscar una iglesia donde congregarse, necesito ser miembro de esta iglesia, Cristo, soñé con Cristo y yo iba al infierno, pero Cristo murió por mí, pagó mis pecados, pagó mis... Pero si esa persona lo único que se dedica es a hacer conferencias acerca de ser buenas personas, esa persona no soñó con Jesús nunca. Sí, no. ¿Qué iba a decir, Andrés? No, esta semana simplemente un mensaje respecto a lo que escuchaba ahorita, y escuchaba una prédica de MacArthur, y él decía que el mejor termómetro o el mejor filtro para un cristiano es definitivamente someter todo lo que le hablan, todo lo que escucha, su propia vida, su propio lenguaje, sus propios pensamientos, someterlos a la palabra de Dios. Sí. Sin nada, o más bien, si las cosas que escucha, habla, dice, le cuentan, le predican, le hablan y le sugieren, no van acordes a la palabra de Dios, pues definitivamente no es un mensaje de Dios. Si Sí. la situación es, por ejemplo, una situación. Él ponía un ejemplo como que, imagínate que tú eres un borracho y te llegó una buena mujer y tú dejaste de tomar por esa mujer. Sí. Pues tú simplemente dejaste de tomar, pero eso Sí. no te convirtió al evangelio ni te va a salvar. Okay. Mejoraste fue una conducta. Entonces, yo entendí eso esta semana y es,
todo lo que uno escuche, oiga, e incluso uno mismo, el filtro del mismo cristiano, es someterse a la palabra de Dios. Si uno realmente es cristiano, uno tendría que estar hablando, viviendo y actuando Sí, como lo dice el Evangelio, ¿no? Creo que es el mejor filtro claro. para un cristiano. Sí, así es. Si la persona su vida no da evidencias de conversión. Ahora, mira, si nosotros miramos las historias que supuestamente han ido al cielo y al infierno, son historias de personas que están en Occidente. No hay un ejemplo, por ejemplo, de un musulmán que haya muerto y haya soñado con Dios, el cielo y el infierno. No. Si pasó, por ejemplo, en el Medio Oriente, seguramente soñó con Alá, con Mahoma, vi a Mahoma y me mostró lugares buenos. Creo que esa percepción es más influenciada por la mente. El alma sigue despierta, aunque esté muerto, el hombre sigue en vida, el alma continúa, el alma sigue. Es lo que enseña la Biblia, ¿sí? Entonces, no, lo que te digo, si en caso tal de que fuera una visión divina y una gracia divina que Dios le dio al hombre, esa persona va a abrazar el evangelio bíblico, se va a arrepentir de sus pecados, va a confiar en Cristo para salvación, se va a añadir a una iglesia local y va a vivir la vida cristiana como la Biblia lo enseña. Si solo predica buenas obras, sabemos que esa visión no viene de Dios, como lo decía ahorita Andrés. No sé si respondí tu pregunta. ¿Gina? ¿Aló? Sí, señor. ¿Sí? Sí, aquí estamos. Listo. Bien, solo avanzamos un versículo. Dentro de 8 días terminamos, seguro. Venga, oramos, ¿les parece? Oremos. Bueno, Señor, queremos dar gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, por lo que tú nos enseñas. Te pedimos que nos ayudes a crecer en la gracia, a crecer en el conocimiento de Cristo Jesús, el Salvador. Solo tu gracia, Señor, puede obrar en nuestros corazones y llevarnos a vivir en santidad para la gloria de tu nombre. Nos encomendamos a ti, nos encomendamos a tu palabra. Te pedimos que guardes nuestras vidas, nuestra mente, nuestra alma, Señor, en ti. Que todo lo que nosotros podamos hacer sea para la gloria de tu nombre. Damos gracias, amado Señor, y nosotros oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Camilo, Señor. aprovechando que Andresito está aquí, usted decía que nadie en sus 5 sentidos se deja destrozar por los leones. Pues eso hicimos el domingo y les ganamos. No, mira, ¿en serio? ¿Me lo digo? Chao. Dios les bendiga. Una feliz noche, que descansen. Chao, Cami, muchas gracias. Que estés bien. Chao, Camilo. Gracias. Chao, Andresito. Mi Willy, saludos, abrazo.